Gracias por estar aquí el día de hoy, la primera charla del 2025. Tengo el agrado de brindar esta, la primera del 2025, y también tuve la suerte de dar la última del 2024. Hablamos de los últimos 4 o 5 años que hemos estado aquí en la charla anterior, y esta de alguna manera había que conectarla, y la verdad no había nadie que se puso de voluntario para el día 6, así que me puse yo tratando de armar algo. Hoy día vamos a hablar del chasqui. El chasqui es el símbolo del correo del Perú, y vamos a ver todo lo que se ha hecho en el Perú referente al chasqui. Y el chasqui se generaliza de muchas maneras, y por qué el chasqui es parte de lo que se va a ver aquí. Una de las cosas es, cuando recién empezamos mi oficina, Galaxy 7, Fritzen de Brasil, me dijo que yo iba a ser temático, y la verdad por bastante tiempo estoy tratando de hacer una colección temática, pero a mí no me sale. Entonces debo admitir de que no me sale algo temático, así que lo más cercano va a ser que es esto algo tópico, creo, ¿no? Entonces el chasqui. El chasqui viene por el lado también del Contiki, que es la temática que quiero hacer, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Entonces, el día de hoy empezamos el 2025, y como hablamos en el anuario, en la última charla del 2024, para cuando cumplamos la charla número 750, que va a ser el 3 de abril, queremos actualizar el anuario. Así que menciono esto nuevamente para quienes estuvieron en el primer año. Ya existe un anuario y ahí había un link, y les dejo la referencia. Todo está en la charla anterior. Entonces, para la 750 tendremos ese nuevo anuario con todos quienes han dado una charla hasta ese momento, y actualizando todos sus datos y toda la cuestión. Más que nada por referencia. Entonces, para hablar del chasqui, traté de organizar más o menos cómo era esto, de esta forma, ¿no? Entonces vamos a hablar los orígenes del chasqui, el entrenamiento, su comunicación, el impacto y el legado del chasqui, solamente para tener una idea de quién estamos hablando. Pero en América muchas veces generalizamos el término chasqui con las otras culturas importantes que han habido en América, ¿no? O en la que conocemos hoy como los tres, en la América del Norte, del Centro y del Sur. Los incas tenían los chasquis, que era el nombre que se le daba a los mensajeros del imperio. Pero los chasquis vienen de una cultura anterior, que es de la Wari, que le precede, o es una de las que precede, una de las tantas que preceden a los incas. Pero también en lo que hoy es México, los aztecas y los mexicas tenían su chasqui equivalente. Tiamani, creo, o Paimani, creo que era el nombre, no recuerdo bien, ahí después me corrigen. Y otras culturas me imagino que habrán tenido lo mismo. Entonces, para el momento que los españoles llegaron a América, ya había un sistema de correo, por decirlo así, ¿no? Entonces, el chasqui, como los otros personajes de los que hemos hablado, tenían un rol. Entonces, el rol no solamente era ser mensajero en realidad, porque en realidad el rol del chasqui, en este caso específico del Imperio Inca, era de ser mensajero, también de transporte, obviamente de vigilancia y de intercambio cultural. Los incas de por sí eran también conquistadores, y ellos conquistaban otros pueblos, pero una de las características del imperio inca o de los incas era que ellos, al anexar otros pueblos a su dominio, creaban una fusión. Entonces ellos fusionaban lo que veían que era mejor de los dos, o si era lo que tenía algo que hacían los incas o algo que hacían el otro grupo que estaba fusionando. Y creo que culturalmente, en lo que es esto, el ADN de los peruanos, eso existe hasta el día de hoy, porque los peruanos tienden a fusionar muchas cosas, ¿no? Tenemos inmigración de diferentes lugares, se adopta esa parte de la comida, se adoptan las costumbres extranjeras, se mezclan con las locales, y eso es bien dinámico y bien obvio en el Perú, y a veces uno estando allí no se da cuenta, pero cuando uno sale y ve otras realidades, lo ve de inmediato. ¿Por qué funciona en el Perú y por qué no? No lo sé, pero quizás venga desde parte de los incas. Hablando de los incas, ya un poco más de filatelia, en el Perú han habido algunas emisiones, no muchas, pero la imagen del chasqui ha proliferado en muchísimos documentos y otras cosas postales que existen. Pero prácticamente estas son las dos imágenes con las que se centra todo, ¿no? Una de ellas hecha en el siglo XX, y la de la izquierda, y la otra fue hecha por Guamán Poma de Ayala, que fue un cronista de la época del Imperio Incaico, cuando los españoles llegaron a América.
Esa imagen de la derecha, que es el chasqui estilizado que escribió Guamán Poma de Ayala, lo dibujó, en realidad existe en un documento de casi 1200 hojas, que dicho sea de paso, era una carta, quizás la carta más voluminosa que se haya escrito dentro del periodo colonial, si lo queremos llamar así, acá dice 1179 páginas con 398 ilustraciones, una de ellas la del Chasqui, pero lo interesante es que esta carta voluminosa se perdió. Nunca llegó al rey, o si llegó no se sabe, no hay registro de eso, pero dice que fue encontrada 300 años más tarde en la Biblioteca Real de Dinamarca. Entonces, si quieren ver esto, que es una carta en realidad, se escribió como una carta dirigida al rey de España por Felipe Guamán Poma de Ayala, la Biblioteca Real de Dinamarca se tomó el trabajo, y antes de pasar a eso, 1200 páginas, ¿no? A Mark Twain, un escritor de aquí, tenía este dicho, ¿no? Si hubiera tenido más tiempo, habría escrito una carta más corta por la manera que se escribe y se dice todo en inglés, ¿no? Que hay que ser conciso y más directo, pero en este caso esta carta fue súper larga y la Real de Dinamarca tiene las 1179 páginas escaneadas. Así que acá les dejo el link y si quieren ver todo eso, todo está aquí, es fantástico y hay todas las ilustraciones, todo eso. Entonces, en estas casi 1200 páginas de esta carta, entre comillas, carta crónica, hay dos imágenes del chasqui y estas son, digamos, quizás las imágenes más fidedignas de lo que era el chasqui en ese momento, de la indumentaria, los instrumentos que utilizaba y todo ese tipo de cosas, ¿no? El pututo, que era el caracol para anunciarse, una porra aquí para defenderse, el quipu en este caso y algunas otras cosas más que vamos a ver en algún momento. Entonces el chasqui existía y para que el chasqui exista debe haber habido un sistema de rutas y ese sistema de rutas fue el que creció por muchísimo tiempo y que últimamente, y al final de las culturas prehispánicas en el área sudamericana, que incluye el Perú y nuestros países vecinos, se desarrolló lo que se llama el Capac Ñan, ¿no? El camino Inca, que son más o menos depende de a quién se le pregunte, 30.000 kilómetros de distancia o 23.000 kilómetros de distancia. Bueno, lo que fuera, une 6 países prácticamente, desde Pasto en Colombia hasta Talca en Chile y un poco más al sur, incluyendo paso obviamente por Perú, Ecuador, Bolivia y el norte, oeste de Argentina, todo lo que era el Tahuantinsuyo. Entonces, quienes hayan visitado el Perú y quienes hayan visitado Machu Picchu, cualquiera de esas otras partes, habrán visto y habrán caminado por lo que fue el Capac Ñan, que era el camino inca. Rutas al borde de desfiladeros, muchas veces como lo que se ve aquí o en otros lugares, con escaleras, en muchísimas partes cubiertas por piedras, en algunas partes no, sobre todo las partes de la costa creo que no les ponían las piedras, pero todo lo que era la parte de la sierra se ve de este modo y es bien intimidante porque aquí corrían los chasquis. Ahora, me imagino yo que he cruzado alguna de estas y la altura realmente intimida, correr ahí tomaba realmente un valor especial, ¿no? Inclusive las crónicas de los españoles dicen que ellos iban con sus caballos y con las cerraduras y las piedras, los caballos se resbalaban, se caían y se iban al desfiladero, entonces le pusieron su apodo a los hombres de las alturas, a los incas y a los chaquis quizás que corrían por ahí. Entonces, este es el Capacñan y obviamente estamos en los Andes sudamericanos, en la cordillera de los Andes y ahí hay muchísimos cerros y en esos cerros a veces hay que hacer conexión. Y el Perú emitió esta estampilla que no tiene que ver con el chasqui directamente, o quizás esta imagen sea de un chasqui, pero tiene que ver con este puente. Y este puente, el que es Huachaca, es un puente de cuerda. El único que queda, creo yo, según entiendo, que el puente colgante que todos los años se renueva. Los pueblos se reúnen aquí para hacer este puente y lo han venido haciendo por los últimos 600 años. Una vez al año lo rehacen. Si quieren ver eso, acá dejé un link de cómo funciona y en el libro o en la carta de Guamán Poma existe también la imagen del que es Huachaca, que es el puente colgante, ¿no? Que existe hasta ahora. Había muchísimos, este es el más tradicional, digamos, porque ha quedado hasta nuestros días y está sobre el río Apurímac, creo que más al oeste de lo que es el Cusco, en ese lado de los Andes.
Entonces, el Inca tenía que llevar, el Inca, perdón, el chasqui tenía que llevar cierto instrumento que fuera el que fuera el equivalente del mensaje o de las cartas. Y ese instrumento era el kip, que también aquí lo tenemos ilustrado de acuerdo a lo que hizo Guamán Poma de Ayala. Y los quipus se destruyeron muchísimos, pero creo que hay un inventario de 250 o algo así que quedan. Y con estas cuerdas y estos nudos y los diferentes colores, de alguna manera tenían una representación numérica de mensaje o algún otro tipo, ¿no? El Chasqui era entrenado para entender el mensaje de los quipus y el máster de eso era el quipu Camayok, el que realmente entrenaba a los nuevos chasquis o entendedores o quipu Camayok desde que fuesen niños, ¿no? En línea encontré este librito, acá está escrito en español y en inglés para si lo quieren bajar, ahí está una descripción mucho más precisa de lo que yo pudiera decir respecto a esto. A diferencia de la estampilla del chasqui, la estampilla del quipu creo que esta ha sido la única que Perú ha hecho. No sé si habrá otra, si hay alguna otra me gustaría me corrijan, pero esta es la única, para una exposición en Brasil en el 72 y con la parte del quipu, ¿no? Que es digamos, la carta, entre comillas, si es que lo quisiéramos llevar así. Ahora, el chasqui tenía su indumentaria y sus requerimientos. El pututo, como ya decimos, para anunciar, un kepi para que llevaba diferentes tipos de cosas, el armamento y este era el recorrido que hacía. Había una distancia entre tambo y tambo, que era donde se hacían los relevos y también recibía su alimentación, descanso y lo que fuera y corrían a la mayor velocidad posible. Entonces se estima de que un, el transporte del mensaje o del contenido, lo que fuera, prácticamente viajaba a la mayor velocidad posible. Se dice que el Inca comía pescado fresco en el Cusco y venía pues de la parte baja y en Arequipa hacia Islay y Mollendo, me imagino que eso sería el lado que llegaba, y es una distancia considerable, sin embargo llegaba, igual como los aztecas tenían lo mismo, ¿no? Desde Veracruz hasta Tenochtitlan le llevaban el pescado al rey. Entonces el chasqui era el- el transporte, el mecanismo de transporte. Las rutas del Capac Ñan, 30.000 kilómetros a través de Sudamérica, era lo que facilitaba todo. El Capac Ñan empezaba todo en el Cusco. Entonces, en realidad, el camino inca también facilitó la conquista, porque una vez que llegaron los españoles a lo que era el Perú en ese momento, o el Imperio Incaico, era bien fácil ponerse en el Capacñán, ellos no lo sabían, pero si lo seguían de largo, iban a llegar definitivamente al Cusco, como fue la cosa. Ah, el Correo Mayor de Indias, ya saltándonos muchísimo más aquí, fue facilitado por los chasquis, porque lo único que hicieron fue agarrar y cambiar al hombre. Ya no trabajas para los incas, ahora trabajas para nosotros, y este fue el primer correo mayor. Entonces, en la página de FESOCFI y de una sociedad adicional vi este artículo, dos artículos, uno referente a la colección de nuestro amigo Eugenio de Quesada y una carta aquí con la mención con Chasqui, que era que facilitaba todo, y esta otra que habla de los tributos de la mita y llevaban parte de lo que era el oro y la plata, y que también era transportado por chasquis. Dos lecturas bien interesantes por los que quieren tener ahí. Lo que me llamó un poco la atención fue cuando, siguiendo la búsqueda, encontré este librito, ahí está el link, y en el capítulo primero menciona esto, ¿no? Ligera idea del correo en la primitiva cultura americana de México y Perú, era la ligera idea. Pero esa ligera idea facilitó, con toda la infraestructura que existía, la conquista de ambos imperios, ¿no? Pero también esa ligera idea no fue tan ligera y fue reconocida por las mismas misiones españolas, porque en esta serie Forjadores de América, creo que esta no es la serie completa, así que si alguien lo sabe me corrige también. Salen una serie de personajes que han sido los virreyes del virreinato de Nueva España, del Perú y otros forjadores más,
pero también sale la imagen del chasqui. Entonces, dentro de lo que es el reconocimiento de lo que realmente forjó América española como la conocemos, el chasqui tuvo esa función fundamental de conectar y facilitar el movimiento de cosas. Si alguien conoce esta serie bien y sabe si hay algún otro personaje, digamos, americano, prehispánico que ha estado ahí, por favor, menciónelo. Yo no lo pude buscar completo. Esa es la parte de la colonia. Para la parte de la república, ya digamos que existían nuevos chasquis que en realidad era el mismo concepto, ¿no? El correo peruano ahora lo que hacía era contrataba con terceros que ahora los llamaban el postillón. Bueno, correcto, pero seguía siendo el mismo función de chasqui. Alguien, un tercero en las rutas del, de los Andes e inclusive en la ruta del Amazonas, era el encargado realmente de llevar el correo. Entonces, para eso acá encontré este comprobante de pago por los servicios. No, son 42 pesos en 1831 y de acuerdo al Supremo Gobierno, al arreglo aprobado, dice que el 21 de julio de 1828, el pago correspondiente al postillón, o chasqui, vamos a decirle, porque eran más o menos el mismo concepto, la misma cultura, la misma gente, lo mismo todo, y el pago a él como conductor y el pago de acuerdo a la distancia por la mula y todo lo que fuera, ¿no? Este en particular es que va de Ayacucho a Cusco y encontré una carta que es de la época, así que muy probablemente haya sido enviada por este señor, haya sido conducida por este postillón llamado Mariano Guzmán, o perdón, por el ya sí, Mariano Guzmán, entre la ruta que está de Ayacucho al Cusco en los Andes del Perú. Entonces el Capacñán, el Camino Inca y todo eso. En una charla anterior, justo cuando hablaba de la Amazonía, hablé de esto y lo traigo acá a colación nuevamente porque esto es bien interesante. Normalmente para llegar a la costa oeste de Sudamérica, o era vía Panamá o la vía por debajo, ¿no? Por el Magallanes. Pero he encontrado yo tres de estas, tres cartas prácticamente, tres tarjetas, de que hablan de que son una insólita ruta que va a los Andes del Perú a través de los Andes y facilitado precisamente por el camino Inca. Entonces, igual para llegar al Amazonas, lo que hacían era, entraba el barco por el Atlántico hacia el Amazonas, llegaba hasta Iquitos, de Iquitos ya por las rutas que fueran, en este caso fue a Cajamarca, aquí tiene la marca de Cajamarca, aquí entró en Iquitos y va a Cerro de Pasco, que es un poco más al sur, y tomó el camino Inca quizás con algún otro postillón slash chasqui para llegar hasta ahí. Llegó al Perú sin pasar ni Panamá ni el canal ni el estrecho de Magallanes, vino directamente hacia los Andes del Perú a través del Amazonas. Sería interesante ver si también ha habido algo que iba o al Ecuador, quizás, no sé, inclusive hasta Bolivia. Me imagino yo que de repente existirá, pero por lo menos para el Perú era más fácil porque Iquitos era es parte del Perú. Entonces, volviendo a la imagen del chasqui, este es un óleo. Alguna vez lo vi en directo en el Museo de Arqueología que está en Pueblo Libre y sé que ahora este cuadro está guardado porque va a ser llevado al Museo Postal y Filatélico del Perú cuando termine la refacción. Este chasqui fue hecho por el pintor de apellido González Gamarra. Y esta es realmente la imagen icónica de lo que han sido en la parte de emisión postal y otras imágenes referente al chasqui. Esta es la primera estampilla que salió con la imagen del chasqui, creo que es de 1936, y hay otra de un color bastante similar, un poco más tenue, que se emitió un par de años posteriores. La imagen que ilustró Guamán Poma de Ayala también ha sido usada para una emisión postal, que es esta, ¿no? Un congreso de la Unión Postal Universal. Ahora, este es el chasquico como los conocemos, pero en la mitología inca existe otro personaje que se llama el Antarqui. Y de acuerdo a las crónicas de aquel tiempo, hablan de que había un elite grupo de chasquis, y este elite grupo de chasquis no sé si era idealizado o realmente existía, más muy probablemente solamente parte de la mitología inca. Decían que con unos ponchos especiales podían saltar
entre los cerros y todo eso. Bueno, esa es la imagen idealizada y existe del Antarqui. Existe como nombre, quizás nunca existió realmente como ejecución. Pero el concepto de eso, que no se tiene ninguna imagen de ningún Antarqui, se usó como logo en el año 68 para esta línea, ¿no? Aerolíneas Peruanas, SA. Ese fue el Antarqui. Ahora, dentro de lo que es el uso de la imagen, es como símbolo dentro de todo esto en la administración peruana, la imagen del chasqui ha sido usada muchísimas veces. Y no solamente en estampillas, pero en, digamos, como el logotipo del correo. En este caso, este es el primer sobre de primer día que emitió el correo peruano, que en sí existen anteriores, como una charla que di, pero como logo, este es el primer uso que se tiene. Y otra vez se usó siempre la imagen de González Gamarra. Esta es la que predomina a través de todo el tiempo. Este sobre es del 69, pero ya desde antes la imagen del chasqui venía siendo usada y uno de los primeros matasellos, creo que es el del Museo Postal y Filatélico, más digamos como el logo que utilizaba con quizás una marca de recuerdo, un gomígrafo, como le dicen, la cual tiene una imagen de un chasqui en el medio y otra vez vemos que más o menos el estilo es el mismo de la pintura de González Amar. Este es otro sobre del primer día y en este sobre cuando llegó una flota estadounidense en un viaje de buena voluntad, se emitió y en este le pusieron el gomígrafo del chasqui. Han habido otros también matasellos de primer día, como esta del calendario Inca, este es del año 72, que alternaba entre la imagen de Huamán Poma y la imagen de un chasqui. 6 estampillas con matasello de primer día de Huamán Poma y 6 con la del chasqui. Lo alternaban cada otro mes. Entonces, nuevamente aquí está la imagen ilustrada tal cual Huamán Poma la tiene en su voluminosa carta, pero también existe una emisión posterior en la cual se utilizó la otra imagen y este es otro símbolo postal. Y ya dentro del matasello aquí lo pone nuevamente, ¿no? El chasqui es el símbolo postal peruano y siempre lo ha sido. Y muchas de las emisiones que existen y muchas de las, inclusive la papelería, como ya hemos visto, tienen eso. Este es un sobre de primer día no emitido por el correo, pero creado por algún filatelista que tuvo acceso a a los diferentes matasellos y diferentes días, normal, nada de extraño, pero bueno, él se creó y estas son las estampillas nuevamente que se hicieron en los años 70, con alusión nuevamente a la imagen del chasquín. Parece que lo queríamos mucho porque la imagen se repite en todos los valores, solamente le cambiábamos el valor de la estampilla, pero la cosa sigue. Posteriormente se emiten otras estampillas, ya esto es para los años 80, con la imagen utilizada por Guamán Poma, y a partir de este tiempo y un poco antes ya empezamos a ver estilizaciones de lo que es el chasqui, ¿no? En este caso un chasqui, digamos, mucho más juvenil ahí andando como parte del caché del sobre del primer día y aquí un sobre circulado con esas estampillas con la imagen de Guamán Poma, o hecha por Guamán Poma. Este es anterior y tiene también otra estilización del chasqui, eh, para una ley que se armó de acuerdo al parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 69, creo, 70 hasta acá. Y en el cachet, no en la estampilla, se utilizó esta imagen estilizada de un chasqui, ¿no? Llevando el pescado, el quipu y el pututo estilizado aquí. No corresponde a ninguna de las otras dos, pero existe. Un par de años más tarde, nuevamente se utiliza una imagen estilizada del chasqui, pero esto es para las Olimpiadas de Múnich. Y misma situación, no está en el matasello en este caso, ya este es parte de la imagen de la estampilla en sí, y aquí hay un uso de esos. Esta imagen también viene con otro estilizado del chasqui, y este es una cosa un poco más posterior, ¿no? Esta imagen con un chasqui un poco aerodinámico se usó en estas estampillas de Sespo, en esta estampilla del IMS y en el Matasello en particular. Lo que me llamó la atención un poco fue de que a pesar de que ya se estaba utilizando, digamos, esa imagen de chasqui aerodinámico por darle un nombre,
En la parte posterior de los sobres de primer día siempre se ponía digamos, el logo del correo. Y el logo del correo, a pesar de que había esta nueva imagen que estaban tratando de poner, se mantenía con la imagen del chasqui tal cual ha existido anteriormente en las estampillas y las otras cosas de González Amar. Todo esto es la época de la Administración Postal de Correo, Dirección General de Correos, los nombres que se quieran. En el año 94 hubo un cambio y el correo pasa a manos semi-privadas, lo que llamamos Serpost. Serpost también emitió estampillas con las imágenes del chasqui. Entonces, continuamos más o menos con la que hizo González Gamarra. Esta imagen la tomé estaba a la venta, no recuerdo dónde. Y aquí otra imagen nueva, digamos, del chasqui, ¿no? Dentro del corriendo, dentro de lo que podría ser el Capac Ñan y todo eso. Todo esto es la parte, digamos, ilustrativa de las imágenes que se han usado del chasqui, pero en mi afán de ser temático nunca lo soy, así que nos vamos a ir un poquito a la parte de historia postal y ver los usos realmente de esta estampilla, que es lo que a mí más me atrae. Entonces, la estampilla del chasqui inicialmente fue para el porte interno y porte UPAE, que eran 10 centavos. En este caso, esta estampilla que va dentro de Lima, el uso de esta estampilla viene de Casma a Lima, paga este impuesto de ley que era para la construcción de la Basílica de Santa Rosa. 20 centavos corresponden a la certificación, 10 centavos corresponden al transporte, 30 centavos en total para un certificado de Casma Lima. Una carta interesante a mi criterio, porque ilustra una serie de cosas importantes del movimiento de correos dentro del Perú en aquella época. Hablábamos también que era 10 centavos era el porte UPAE, entonces en este caso en particular que habiendo sido usado en un barco de bandera peruana, tiene que haber sido para que permitan la estampilla y usada en alta mar, va por paquebot el chasqui usado en ese barco de donde hubiese estado nadando, dando el barco a Missouri va en este caso. Otro caso igual aquí, esta originalmente va de Lima a La Habana, pero el señor Ogden no estaba allí, así que fue redireccionada a la ciudad Trujillo en República Dominicana, igual pagando los 10 centavos, dos países miembros UPAE. Y así la República Dominicana no hubiese sido miembro UPAE porque el primer país, en este caso en la redirección, lo era, los 10 centavos hubiese servido igual y no tuviese que haber tenido ninguna multa porque era parte de la regulación de del redireccionamiento. La tarifa UPU normal era de 15 centavos. Entonces, esta carta, otra vez tenemos al chasqui aquí, va por barco, va por vía marítima, pero paga sus 15 centavos. Y bueno, acá tenemos el chasqui, la estampilla del chasqui. Me imagino que este matasello habrá sido alusivo a alguna celebración, 250 años quizás, no sé, ¿no? De algún vuelo, pero este porte de 15 centavos es porte de superficie, así que no voló, ahí quedó. Esta es otra carta bastante interesante desde un lugar que se llama Maravillas en Puno, que hoy en día es parte de la ciudad de Puno, pero en aquel tiempo era una parte más alta que Puno y un poquito lejana de la ciudad. Va de Maravillas a Austria. Maravillas tiene bastante zona minera, me imagino de que por allí es que tiene la cosa. El uso acá de las dos estampillas de 10 centavos es precisamente para pagar el porte, la parte de la certificación. Los 45 centavos corresponden al porte de esta estampilla, porte triple en este caso. El chasqui usado en un boletín de expedición, y en esto sí no he visto mucho. No hay muchos boletines de expedición de este tipo de cosas que se usaban para mandar paquetes, y de los pocos que he visto yo, ninguno tenía la imagen del chasqui. Este no está completo, es solamente una mitad, pero tiene la estampilla del chasqui, así que el chasqui también se usó para esto. Esta estampilla es común, y su uso se ve en una serie de material postal y todo ese tipo de cosas. Y es bien interesante, pero siempre se le ve por el tamaño de la estampilla y todo sola.
buscar múltiplos bien grandes. No existen muchos, los hay, son interesantes. La estampilla es común, pero digamos, el uso es ese. Cuando se le ve en sobre, siempre se le va a ver de una, de dos, hasta de tres, en su mayor caso. Ver bloques más grandes es más difícil, porque eran solamente 10 centavos y habían estampillas de mayor denominación, entonces no había la necesidad. Sin embargo, esos sobres existen y son bien interesantes. Otro caso acá del chasqui en uso doméstico, este va de Lima a Jauja y está pagando la tarifa pro desocupados de 2 centavos adicional o la tasa extra de esta estampilla fisco postal para poder darle curso al- a la carta. Hablando de bloques, bloques no hay muchos, pero aquí hay uno, un bloque de 80 centavos, cuando acá vemos estampillas de 2 soles y de 15, pero bueno, la cosa va por ahí. Eh, Estos sobres de la Grace Line normalmente eran los que se conocen fuera de valija, ¿no? Ellos los pagaban el porte y llevaban las cartas en sus propios barcos. Este quizás no haya sido el caso, pero este va de Talara, en el norte del Perú, aquí a San Francisco. Aquí hay otro uso de la estampilla del chasqui bastante interesante. Estos son para los suscriptores de las novedades del Museo Postal y Filatélico, con el matasello este que usaba el gomígrafo del chasqui, la estampilla del chasqui, unas cosas interesantes por aquí. El día que lo enviaron, pero al llegar acá se dieron cuenta de que estaba pues en déficit de franqueo, así que aparte de pasar por la aduana en Baltimore, fue tasada con 10 centavos. Y aquí está la parte de la multa y la estampilla las dos estampillas con lo que pagaron la multa. Este otro sobre es bastante interesante. Va de Talara a Morgan Hill, que es una población bastante pequeña aquí cerca de mi casa. Eh, Pareciera filatélico, me imagino que será filatélico, pero está en Tarifa y es de correo aéreo. Este viajó por el FAL 9, entra por Cristóbal, de ahí entra por Miami y bueno, todo el camino desde la costa este hasta la costa oeste aquí. Otro interesante, este tiene que haber sido filatélico porque va un mayorista importador de estampillas, Charles Rose. ¿Quién habrá sido? No sé, pero ahí está. Un par de tiras de 5 del Chasqui y uso aéreo por vía Miami, zona del canal, Maywood en Illinois y todo eso. Hay muchísimos más usos de esta, no los voy a poner porque ya sería prácticamente lo mismo, una carpeta roja. Aquí la estampilla del 15 centavos del Congreso de la UPU que nunca se usó sin el resello. La estampilla fue resellada y este fue el uso que se le dio para el Congreso Panamericano de Carreteras en el 51. Aquí está este uso, la estampilla de 15 centavos que va a este lugar de Chajarí, en Entre Ríos, en Argentina. Cuando googleé por Chajarí o Chajari, no sé dónde va la acentuación, vi que era una zona de aguas termales bastante turística, bien interesante. Estas son piezas que no se ven mucho y estos son los avisos de acuse de recibo, ¿no? El aviso de recepción. Entonces la carta certificada viajaba con esto, se firmaba y lo devolvían al destinatario. Esta va de Huaraz a Piscobamba. Es una cosa judicial porque va el destinatario, es el juez de paz, algo sucedió ahí. Y el pago de 30 centavos correspondiente a la tasa de este formato que sea regresado a quien lo envió. Estos son los usos ya de las estampillas más modernas del chasqui, de esta que se hizo para el Congreso de Lupae en el 76 y esta que se usó con la imagen del chasqui que ya vimos y aparte con la del Antarqui, ya no en el 69, pero entre el 75 y el 83 hubieron una época difícil de la historia económica del Perú. No habían estampillas y lo que había que resellarlo. Hubieron como 140 resellos entre el 75 y el 83. Este es uno de esos 140. Entonces las estampillas del Antarqui fueron reselladas, en este caso, con un valor de 8 soles. Y aquí está en combinación los chasqui que salió con el Antarqui.
Como decía, la imagen del chasqui se ha usado en todo tipo de instrumento postal y uno de ellos son los precintos de seguridad, los cierros, ¿no? Este es el último de los cierros, si se quiere, dentro de la secuencia de la emisión de este tipo de cosas de seguridad. Y también, obviamente, lleva la imagen del chasqui, la del estilizado de González Amar. Esta carta vino de Suiza a Lima dañada en un lado, entonces se le puso el precinto de seguridad y por protocolo se ponía, se le matasellaba aquí en el sobre, está bien tal cual debió haber sido. Sin embargo, estos precintos también se encuentran en cartas en las cuales no llegan con matasello. Esta viene de Macao a Lima y tiene otra versión del precinto de seguridad con la marca, no está matasellada, pero bueno, llegó así. Precintos, pero los franqueos mecánicos también. Otra vez, el chasqui estaba omnipotente en estos dos tipos diferentes de franqueos mecánicos. La imagen del chasqui está expuesta. No es la misma imagen, pero sigue, digamos, el patrón de la pintura de González Gamarra, ¿no? Que es la que se ha utilizado por mayor cantidad de veces, incluyendo con ciertos detalles que eran importantes de resaltar, como la pluma y todo ese tipo de cosas. Hay otros franqueos mecánicos también tienen la imagen del chasqui. Hay otros franqueos mecánicos que lo que tienen es una llama u otro tipo de imágenes, pero durante este periodo lo que más se ve es el chasqui. Ahora, el correo y el museo postal emitía esos boletines postales cada vez que una estampilla salía. Y la mayoría de esos, en la parte de atrás, lo que tienen es una propaganda que habla acerca de los pedidos filatélicos, todo eso. De los que tengo, que yo no tengo todos, el único que he encontrado, este es de la serie que dice acá, de la central hidroeléctrica de Winco, la que administra o la que provee de electricidad a la ciudad de Lima. Es la única que he visto con una imagen del chasqui. Quizás hayan otros, no lo sé, me imagino que sí, pero de varios que tengo de esta época, casi todas las emisiones, este fue el único. ¿Por qué estuvo ahí? No lo sé, pero estuvo. Cuando se van a los congresos postales de la UPU y del UPAE y vamos a tener una charla que va a hablar de más detalles de eso, igual como hacemos cuando vamos a exposiciones, los comisarios llevan recuerdos, ¿no? Entonces, el recuerdo que llevan los peruanos cuando van estos congresos de la UPU o de la UPAE, también lleva la imagen del chasqui. Entonces, esas cartillas, adentro ponen las estampillas en uso o en circulación en ese momento y de estas sí he visto varias de diferentes congresos y todas llevan la imagen del Chasqui por algún lado. Eso en lo que va del Perú. Hay mucha más papelería, no lo voy a hablar, no lo he visto, pero en otros países también se han hecho cosas del Chasqui. Como ya hablábamos en España, la serie esa Forjadores de la Independencia le hace honor, le hace un homenaje ahí con su estampilla al Chasqui y este es un uso de esos, ¿no? Que va de Madrid a que viene aquí a Estados Unidos, a Wards en Missouri, con 6 estampillas de 6 pesetas con la imagen del chasqui. Buena propaganda para el chasqui. Para el año 71, el Correo de Estados Unidos obsequió, esto no es una misión oficial, obsequió esta hojita que tiene la imagen del Chasqui y va con dos viñetas de estampillas que se hicieron de San Martín y Simón Bolívar, los libertadores, ¿no? Campeones de la libertad, y el Chasqui en el medio, identificando otra vez al correo que se quiere asociar con el Perú. El Chasqui representa un corredor inca corriendo hacia su emperador para proporcionarle las últimas noticias. Esa es la importancia del Chasqui. De pura casualidad, cuando estuvimos en la exposición esta de CAPEX, ¿qué año fue? ¿El 21 o el 22? Encontré esto, que me llamó muchísimo la atención y lo tenía que comprar. Entonces, esta es una carrera por relevos que hicieron desde Jasper a Hinton, algunos lugares ahí en Canadá, y utilizaron la imagen del chasqui, pues, ¿no? Y efectivamente, acá dicen, Perú, símbolo postal del servicio. Encontré eso, estaba súper interesante, tenía que estar aquí. Entonces, esa proyección, esa propaganda, esa imagen, esa marca de lo que es el chasqui asociada con el servicio postal, transporte y todo eso había llegado hasta aquí, ¿no? Así que es muy, 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 muy interesante. Pero antes como todos sabemos, antes de que llegaran los españoles a América, no existía Perú, Ecuador, Argentina, era América, era lo que teníamos. Entonces,
Ecuador era parte del Imperio Incaico y aquí, perdón, Bolivia, en este caso, Bolivia también emitió esa estampilla del chasqui, porque ellos también tenían chasqui en lo que es su territorio, porque era parte de lo que era el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. Me imagino que hay algunas otras estampillas de Bolivia con imagen de chasqui, no lo sé. Otra que encontré fue esta de Ecuador, con una imagen de chasqui, como debe ser. Y otra que encontré que sí no tiene nada que ver es una de Nicaragua, pero eh, creo que fue en eBay que encontré esta figura y que hablaba de una reunión de la Unión Postal de la UPA, entonces sí tiene sentido tener la imagen del Chasqui como representación de unión, ¿no? Hay muchísimas otras cosas de Chasqui que quizás me haya obviado, pero para entender más al Chasqui y para entender más la importancia que tuvo esto y por cómo facilitó la conquista, creo que hay muchísimos recursos para hacerlo. Yo encontré un par de cosas en YouTube, por supuesto, donde ponemos nuestros videos y aquí habla de este señor. No, no lo puedo poner el video, pero este caballero se ha tomado la misión de recorrer el Capacñán entero a pie y lo ha hecho en muchos de los segmentos. Entonces, se ha conocido mucho de los pueblos, aquí están dando por eso. Vean el video, es bien interesante, pero lo que más me llamó la atención, y si alguien del Correo del Perú, de algún lugar, está tomando nota, es que los chasquis no solamente eran masculinos, no solamente eran hombres, también hubo una mujer chasqui y hay una leyenda de esta muchacha que se llamaba Hilari, que en quechua significa amanecer, y que es la última heroína inca y que era también un chasqui. Entonces, como está ahí y a la fecha no tiene estampilla, sería bien interesante hacer un homenaje a esta chasqui femenina que existió. Dejo el video, no lo puedo poner aquí, pero ahí está la cosa. Gracias a todos, vamos camino a la 1000. Esperemos que el chasqui nos ayude y que lleguemos pronto. Gracias. Si tienen alguna pregunta, ojalá pueda responderla. Henry, buenas noches. Muy interesante el tema de los chasquis ahí. Realmente muchísimo que hablar sobre esto y hay, bueno, hay extensa bibliografía y tal. Solo una pregunta. ¿Existe en el correo, digamos, prefilatélico o filatélico, más bien prefilatélico, alguna indicación en las cartas que diga que se transporta con un chasqui? Aparte del manuscrito, creo que no hay. En la parte colonial me parece que lo único que había era esa designación, ¿no? Por propio, con chasqui, por chasqui, ese tipo de cosas. Pero en la prefilatelia peruana, porque es que en la filatelia de la Nueva Granada sí existe, eh, Oh, y, y existe en una forma, digamos, eh, pues no oficial, pero sí muy consecutiva a partir de 1717, tal vez es la carta más antigua que yo he visto, con una indicación con chasqui en, pues, en manera propia. Ha habido muchísimas adulteraciones de correspondencias sí. de los siglos eh, 17 y tal vez algún bárbaro quiso poner en el siglo 16 algo de eso, pero todo eso son adulteraciones. Pero a partir de 1717 hasta más o menos 1760 o algo así, hay registros muy oficiales con indicaciones con chasqui o transportado con el chasqui o bueno, todo referente al chasqui. Pero yo no he visto en ninguna otra parte, por eso preguntaba si existe en la filatería peruana algo similar. Hasta donde yo sé, de esa parte, la anotación venía en las cartas en sí, como hemos visto ahí con Chasqui y otro, era un manuscrito, no es ningún matasello, pero en los registros de correo, no lo sé, tendría que averiguar, es buena pregunta, pero me imagino yo que se asumía, porque en la parte del Perú era
como era el centro, digamos, ¿no? Del Tahuantinsuyo de norte a sur y cubría todo, el mecanismo de transporte era el chasqui, pero lo voy a averiguar, lo voy a averiguar Sí, en la porque universidad. esa carta que tienes allí, eso es una carta de la Nueva Granada, ¿ya? No, Sí. no es una carta peruana, sino es una carta de la Nueva Granada. Oh, gracias por la indicación. Sí, sí es lo que encontré de lo de Eugenio, Sí, sí, pero sí. de las cartas de Perú, Eugenia de Quesada tiene una colección bastante extensa y él ha hecho unas publicaciones, pero todas son cartas de la Nueva Granada. todo de Nueva Granada. De Sí. Perú existen con chasqui, eso sí lo sé. Lo único, tendría que averiguar más ahí un poquito ahí. Yo la parte colonial no la colecciono, pero sí lo voy a averiguar. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Manuel. Buena indicación. Miguel, Bueno, primero, felicitaciones, hermosa la charla, realmente muy ilustrativa, muy interesante y muy representativa de lo que es nuestra América Latina. Eh, Sin embargo, tengo que decir que hay algo que creo que estás equivocado. sí, sí. Yo creo que estás equivocado en pensar que no sos temático. Realmente, lo que has presentado es un tema fabuloso. Yo creo que si vos armaras una temática sobre esto, creo que romperías todos los moldes. Yo te insto a que te animes. Simplemente es cuestión de ponerse, pero realmente como temática me parece imprescindible, impresionante. Lo mismo que muchos otros temas que vos has presentado, donde siempre el contexto histórico, social está presente y esa es la base de cualquier presentación temática. Así que te felicito y espero que te animes alguna vez a hacer algo temático porque también es muy creativo hacer ese tipo de cosas. Felicitaciones. Gracias, Miguel. Henry anda bañate. Henry, Jorge, Sí, Henry, los haiku. muy buena presentación, me agradó mucho, muchas gracias. Eh, Mencionaste al inicio sobre los Painanis en México, sí. eh, y estoy viendo que ustedes en Perú, o de perdido el Perú como país, pues se ha fijado mucho en esa figura, ¿verdad? De los chasques, cosa que en México no se ha dado tanto en sellos o estampillas. ¿Verdad? Simplemente quería comentarlo. Yo nomás conozco dos, en México, Mm, y que de seguro no tiene nada que ver la imagen como tú la presentaste. Creo que es interesante. Lo que sí es que cumplían la misma función que tú mencionaste de correo, llevar productos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Bueno, pues nomás quería comentar eso. Felicidades, Henry. gracias. Habían el Painani es azteca o mexica, porque no, eso no lo tuve claro. Es azteca, Azteca. azteca. Ok. Lo que pasa es Es lo que mismo, es lo Henry, lo mismo. mismo. Sí, Ah, es es lo lo que iba a mismo. decir. Ah, Es ok. que También los mexicas eran aztecas. Ah, ok. Azteca es un nombre que inventaron los arqueólogos. Ujú. El nombre verdadero es mexica. 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 Ok. Gracias por esa aclaración, porque ese tipo de detalle no aparece en Google. Eso no Y, lo y, encontré. y la diferencia más notable sobre lo que presentas es que los painanis terminaron con la llegada de la colonia. Y por lo que presentaste tú, acá continuaron. Sí, Y, sí, continúa. y nunca vas a ver en una carta colonial mexicana con Painani. No la vas a ver. Ok. Lo que sí es que hay Interesante. una, digamos, se ha usado el nombre mucho para satélites y para bibliotecas y otras muchas cosas, ¿verdad? El nombre de Ok. Painani aquí en México, pero no en estampillas. Solamente conozco dos en las que Perfecto. sea más o menos quizás estilizado el personaje. Perfecto. Gracias. Buen aporte ahí. Jaime Espina. Sí, hola, bueno, Hola. primero felicitaciones por la charla porque nos toca a varios países fuimos parte del Tahuantinsuyo y Chile fue una parte importante, la parte sur del Claro. Tahuantinsuyo. Y quería comentar solamente que nosotros en el año 2017 se emitió un sello en Chile por 270 años del correo y puse atrás el folleto del sello, donde está en esta parte, ahí está el sello, y en la Sí. parte de abajo del sello está, hay un chasqui.
que es el chasqui del Códice 1600. Y el matasellos, si me pongo a este lado, Ah, está Uh, ahí, fíjate tú, muestra el chasqui también. sí, sí, sí. Sí, es solamente eso. Y felicitaciones, muy interesante el tema. Y para hacer una temática de todas maneras, por lo menos un marco. Por lo menos, ¿no? A ver qué sale. Gracias. David. Bueno, pues ya que estamos entre temáticos, solo dos pequeños. En México hay algo que es, a ver si, a ver si me deja compartirlo, más o menos es esto, ¿no? No sé si lo ven, Ahí está, sí, sí lo veo. de la serie de las mulitas, que es una serie que tiene mucho estudio si le quieres entrar. Sí, sí. Esa es la que Y hablando colecciona de, Eric. sí, la de Eric, exactamente. Y hablando de temática, las primeras cartas que pusiste, hay, no me acuerdo si es una cancelación del tabaco, por ahí está Luis Fernando, a lo mejor la quiere Sí, ver. esa es la que va a Cuba, la que va a La Habana. Sí, sí, sí. Esa le puede interesar a Luis Fernando verla, no sé si la vio. No la vi, quiero verla otra vez. Es al principio de las cartas que Ahí la mostraste, pongo en Henry. un momento. Ah, este creo. Ahí está, un segundo. Ahí lo comparto. Pero cuando consigas la de perfilatelia ya te vas a 5 marcos en temática. Sí, Sí. ¿no? Mi temática es la historia postal de Lima, pero bueno, tratando de agarrar a lo que me dijo Galaxy 7. Todavía sigue en esa. Ahí Esta es está la, la que... acá habla, solo son habanos legítimos los tabacos fabricados en Cuba. Eso se dio en el contexto del pleito con Tampa. Ahí está muy documentado. Oh, sí, ¿qué? En esta época, en este año, el Sí. 37. Ah, bueno, ahí está de pura casualidad entonces, pero contexto está ahí. No es de casualidad, es muy bonita, es en recibo. Es en recibo. ¿Cuál es el conflicto? Dice, ¿el conflicto con Tampa? Sí. Bueno, no solo era con Tampa, con Honduras, con República Dominicana, que hacían una cosa que llamaban habanos. Y la idea es que los habanos son de La Habana, no de Santo Domingo. Pero ese es un pleito que hagamos una charla sobre los pleitos del tabaco. Ese es como el pleito del pisco, Más o menos. más o menos por ahí. Sí, sí. Y el del gallo pinto. ¿El gallo pinto es nica o es tico? Es otro lío, ¿no? Ah, no, todos estos paisuchos nos peleamos por cosas muy pequeñas. Hasta por el canal de Panamá estamos jodidos. Pero ya se lo quiere quedar Trump. No, nosotros lo estamos reclamando. nos lo quitaron a los colombianos. Ya ves. Sí, sí, es el límite natural entre Costa Rica y Colombia. Se Bueno, los va a quitar Trump si siguen. Jorge. Oye, déjame mostrar esto. Ya encontré los dos sellos de México que incluyen el Painani. Bueno, ese no es. Son estos dos. Ah, ok. Uh, Sí, son figuras bastante diferentes, como ustedes lo pueden ver. Sí, 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 aunque algunos dicen que esta es la figura azteca o mexica la chica. y otros la pintan de esta manera. Pero si tú te fijas, estos pues hay mucha diferencia de años entre uno y otro. Este es el 79 y este debe ser de los 30 por ahí. Mm, ¿Sí? Entonces, no hay un estereotipo, digamos, no como hay, el que ¿no? tú presentaste, ¿verdad? Cosa que es interesante también. Ahí les puse un link ahorita en el chat del Museo de Filatelia de Oaxaca, precisamente, que habla sobre los painanes como mensajeros. Ahí lo pueden ver después. Fantástico. Está muy documentado la manera en que transportaban las noticias. De hecho, el color de la tilma que portaba indicaba si traía buenas noticias o malas noticias, para que se fuera como un avance de que ahí vienen buenas noticias o ahí vienen malas noticias. Pero estaba penadísimo el interferir con un Painán y te mataban si interrumpías su tránsito. Eran más bien
como informantes, como portadores de inteligencia Sí, sí. por parte de la clase política, más que mensajeros, ¿no? Solamente la clase política alta hacía uso de ellos. Interesante esa parte. Mauricio. Bueno, Henry, muy interesante la charla, como siempre. Bueno, y otra cosa, bueno, ya que Galaxy pegó con sus predicciones, ahora hay que recordarle que nos haga la predicción de 6 números para el próximo sorteo. Tal vez pega con esa también. Pero Ojalá. bueno, ojalá que sí. Para compartir algo parecido a lo que mostraste, pero muy posterior, en Honduras sí hay una estampilla, lo único, digamos, como correo peatón. Se lo voy a compartir, porque eso surgió mucho después. En la época antes de los españoles, aquí no había nada de eso. Eran solo tribus muy pequeñitas, justamente antes de los españoles. Mucho más atrás sí habían otras civilizaciones, pero cuando vinieron los españoles aquí no había casi nada. Entonces, solo déjame compartirte esto. La única estampilla que documenta un correo peatón es esta, la de la izquierda. Pero Mm, ya si uno puede ver que ya es muy posterior porque hasta el correo hasta andaba como un fusil, supongo que para defenderse él mismo por si lo querían asaltar o algo, pero eso sería muy posterior y es la única referencia que se tiene de un correo eh, peatonal. Parece que llevaba un morralito donde llevaba las cartas y un fusil, una escopeta, bueno, un rifle para protección, supongo. Pero es la Qué, única mención que hay de un correo así peatón. qué curiosa la indumentaria, ¿no? Porque tanto la del Painani, la del Chasqui y esta Ujú, tienen, digamos, los mismos artefactos, los mismos instrumentos. ujú. Painani Hace- es otra cosa, Henry. El que mostró David en el timbre de las mulitas, el Sí. que tú dices que colecciona y cierto, Eric Stauner, ese es un cartero a pie, no Oh, es un ok. Painani. Ok. Eh, el Painani tenía su vestimenta que murió con el imperio mexica. Y curiosidad, ¿y cómo es que termina? O sea, ¿los españoles no tomaron ventaja de Es ellos? que O, no era un correo, era un servicio de información ok, y transporte también de lo que se hablaba de pescado fresco en Ciudad de México, pero era pescado fresco para vaya, altas esferas, ¿no? claro. Pero que se usara para llevar mensajes, no. Ok, entonces digamos que ese era un plan secundario, ya era otro tipo de cosas. Sí, Caso o sea, inverso del Chasqui. ya después ya son carteros a pie. No te puedo asegurar que si se les llamaron carteros en los años de la colonia, pero Painanis no. Ok, perfecto. Gracias por ese dato. Mauricio sigue con la mano en alto, pero me imagino que es de No, no, cantero. ya te la pido en un segundito, solo dame un chancecito. ¿Los mayas tendrían algo similar o no? Eso era muy antes, ¿no? Mientras esperamos de tal Luis Fernando. Solo una cosita en relación con la imagen que presentó Mauricio. En Honduras, en épocas tempranas, prefilatelia, el concepto de cordillera violenta, cordillera violentísima, están muy arraigados. Y el que el cartero salga con una escopeta no debe extrañarnos, porque se trataba, por ejemplo, con esos conceptos de identificar las cartas en que era entregarlas cueste lo que cueste. Ujú. En otros países no es que no exista la idea de la noción de cordillera violenta o cordillera violentísima, pero no como en el caso de Honduras, que está muy arraigado. Y por ahí vi que andaba Sergio Vendec, no sé si ya se fue. No, perdón, no, Recuenco, no, Vendec. Hola, Eh, hola. eh, Mm, en la colección Vendec había un ujú. capítulo, una sección donde esto se destacaba muy bien. Hay Yo no sé si en varias. las otras colecciones recientes siguen haciéndolo. Sí, así es. Sí, en la de Sergio, en la de Vende, que están estas cartas, como mencionaba Luis Fernando, son muy interesantes. Y como dijo Luis Fernando, es cierto, y había que ir del punto A al punto B como fuera.
y lo más pronto eso era atravesar montañas, hubiera o no hubiera camino, y a lo mejor eso sí justificaba la protección del mensajero. ¿Y eso en qué año fue? ¿En los 1800 o cuándo? O antes, sí, 1800, Tempranos 1800. entonces sí, Oh, a la época de tanta revolución que había por aquí, alzamientos militares por un lado y por el otro, que alguien se levantaba en armas y todo eso. Entonces, Henry, noticias similares a las de hoy en día. compartieron en el chat de mi oficina estas marcas, no se lo voy a poner aquí en la pantalla. Ahí está, Mira esto. fíjate tú. Capitulación. Ujú, Sí. sí, sí, mostraron, también compartieron este otro y este otro. Ahí está, ese está interesante. Otro, ese es de España también, ¿no? Sí, Mm, este, y el este de Argentina y este de España. mm, interesante. Gracias. De nada. Bueno, entonces con eso, muchas gracias y ahí le seguimos dando. Algún día me haré temático. Ya Gracias. tenés la colección de Lima, no fregues. Listo. Bueno, y el día de mañana.